Hola, hola. ¿Cómo estás, Javi? Hola Javi. Buena, pues Marina. Te podría unir por acá Hola mejor, pues. Marina. Estamos buscando nuestro invitado. ¿Cómo estuvo el viernes? Por acá los chicos empezaron las clases, así que andamos como trasnochados porque nos tenemos que levantar más temprano. Ahí está, funcionó el tiro. Ah, súper. Hola, hola. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí felices de que es el principio del fin de la semana. Ah, la mañana se descansa. Ahí te veo. Ya, vamos a esperar unos minutitos más hasta que sean las 8, que era la hora prometida, Claro. porque todavía se están uniendo algunas personas más. ¿Cómo estás tú por allá por Santiago, Jaime? Oye, bien, pues, eh, bueno, todos estos días son calurosos. En Talca, Sí. yo me imagino que También, yo Este, creo que hoy día tuvimos como 33 más o menos, sí, muy caluroso. muy caluroso. Sí, y hasta en la noche todavía se siente muy caliente el aire. así mismo es, pero sí, es propio del verano. Son casi las 8. Ya, Yo tengo la 1 para las. entonces, siendo las 8 en Chile continental, vamos a dar inicio oficialmente. Aquí tenemos dos espectadores que están al lado, porque ¡Vivo! están muy atentos de poder escuchar la conversación sobre la vida silvestre de la Patagonia. Han estado todo el día preguntando de qué van a hablar, qué van a estar conversando con este Jaime. Claro, claro. Y de otro enano. Ahí viene otro enano más, que partió hoy día su primer día en el Hola. colegio. Hola. Ah, fueron las clases, claro. Estaron al colegio hoy día, pues entonces estamos medio trasnochados, nos tuvimos que levantar más temprano de lo que estábamos acostumbrados. Sí, se nos acabó la vacación. Se acabaron las vacaciones de levantarse tarde. Quedaron las Bueno, vacaciones. para... No tan encima, vos. ¿Me Ya. escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, un poquito bajo en algún momento, pero te escuchamos bien. Ya, para lo mejor, si hay alguien que no nos conozca, nosotros somos Katy e Inti, somos de Baguán, somos una empresa chilena que producimos madejas de lana y algunos textiles también con lana que proviene de la Patagonia chilena, está 100% producido en Chile. Seguimos los principios del pago justo y buscamos tener una producción que sea ética y sustentable. Y por eso justamente es que hoy día, siendo el Día Internacional de la Vida Silvestre, es que invitamos a Jaime a conversar con nosotros, porque es alguien que entiende, gracias, mira que está diciendo que se escucha bien, alguien que entiende, tiene mucha experiencia en temáticas de medio ambiente y queremos hablar de distintas cosas, pero sobre todo de esta intersección entre la vida silvestre, las ovejas, las estancias y la Patagonia. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir por primera vez eh, a Aucán, fuimos con Marina Torreblanca y yo ahora en enero, y bueno, no solamente está el fin del mundo, sino que es un paraje que es muy distinto a lo que uno está acostumbrado a ver cuando vive en la zona central, o incluso un poco más al sur de Chile, ¿no? Así que, pero bueno, Jaime, ¿por qué no te presentas? Nos cuentas un poco de ti eh, y a lo mejor de algunas de las cosas que has hecho, cómo has conocido también la Patagonia, y ahí nos lanzamos de lleno a la oveja, digamos. Bueno, muchas gracias. Poder compartir este día con ustedes. Yo
como ustedes saben, estoy vinculado familiarmente a la Patagonia. Parece que sí fue. ¿Somos nosotros o ¿A ustedes también a se les fue ustedes con también Jaime? se les fue el audio de Jaime? No, se cayó. Se pegó, sí, no sé qué pasó. Sí, déjame. ¿Tú lo tienes? Sí. Jaime se nos cayó. Hola. Oh, ¿qué pasó con Jaime? Ya que no está Jaime, aparezco yo. No, pero ahora sí puedo unirme a ustedes, así que feliz de participar, así que y de todas maneras me parece muy interesante la participación y poder escuchar de Jaime, aprender de él. Así que ojalá vuelva, estaba viendo, pero es él el que tiene el problema de conexión. Sí, de todas maneras. Oye, feliz día de la vida salvaje, silvestre. Sí. Feliz día, Silvestrada. A Sí. Silvestre. Oye, recibimos muchos comentarios bonitos del video. ¿Los viste? Sí, sí, a mí me gustó mucho cómo quedó el video, que lo Lo hizo, hizo lo hizo Marina. Marina. Quedó opulento. Lo hicimos Em, todos teñimos, todos hacemos de todo aquí, todos somos. Todos sí, somos y la todas. verdad es que me gustó mucho porque me trajo muchos recuerdos de distintos momentos del viaje. Y eso estuvo bonito, creo que habían hartas Sí. cosas que vimos ahí que están reflejadas en el video. Y quedó bacán, quedó muy lindo. Qué heavy cómo no poder transmitir todas esas cosas que vimos, por ejemplo, el escarabajo que iba caminando, si es que es un escarabajo, eso lo vimos cuando salimos de la esquila en la estancia italiana. Salimos de la esquila, bajamos y vimos este tremendo escarabajo, era como de este porte, una piedrita caminando, como esos detalles tan lindos, donde hay 3 o 4 pajaritos volando, eso fue apenas salimos hacia Torres del Paine, en Puerto Prat. Como esos pequeños detalles, las cosas que vimos, quisimos como reflejarlas en este videito. Así que quienes no lo han visto, pasen a verlo en la cuenta de Bagualgul, que está muy bonito, que es un video homenaje para celebrar el Día de la Vida Silvestre, que es el día de hoy, ¿no, Inti? Es Es hoy. el día de hoy. Es el día de hoy y para nosotros como empresa y como personas es un día especial, la verdad, porque parte de lo que siempre nos motivó con Aucán y con Katy a empezar un emprendimiento distinto a lo que nosotros hacemos o lo que estudiamos principalmente y nos hemos dedicado muchos años, que es el área de la ciencia, era justamente cómo encontrar una intersección entre los negocios, entre algo que nos gustase, pero que además generase un bien para el planeta, un bien para las personas. Entonces, el mirar hacia atrás en algunas de las cosas que decidimos inicialmente, ¿no? Como donar un árbol, donar a una ONG chilena. Como que eso siempre tenía que estar ahí. No importaba lo que hiciéramos con la lana, pero eso tenía que estar ahí. Claro. Y mirar atrás, ¿no? Y ver cómo, bueno, todo el trabajo que fue como echar a andar la cadena productiva, generar las primeras madejas, etcétera, pero luego ver ahora y poder decir que ya hemos plantado, o sea, hemos aportado a que se planten más de 2.000 árboles. Este año hicimos nuestra donación de un poco más de un 1% en todas nuestras ventas a una ONG que se llama Rewilding, que además esta misma semana acaban de hacer una tremenda donación de un parque nacional de cerca de 90 o 100.000 hectáreas. Que no cacha como volver a conversa. Chile que igual, quizás lo pueden llamar. Hola público, estamos esperando a Jaime Rovira, que es nuestro invitado y está teniendo problemas con la conexión. Yo vengo a flotar por mientras. Soy el entretenimiento de medio tiempo. Yo lo voy a invitar y ahí él tiene que apretar. Y aprovecho de saludar a la Jime que pasó a saludar. Sí, ahí va.
conectar. Y ahí lo estaba invitando, no, porque tenía problemas con internet y se cambió se tuvo que mover dice que nos ve en Instagram, pero te invitamos, Jaime, conéctate. ¡Ahí apareció! Ahí sí. Sí. ¡Yay! Ahí sí. Excelente. Estábamos rellenando. Estábamos rellenando. Jaime, te presento a Marina. Marina, te presento a Jaime. Hola Jaime, mucho gusto. Mucho gusto. Jaime, Marina es alguien que es conocida en el medio de los tejedores y las tejedoras. Ella fue editora de una revista bien conocida de tejido, que era la revista Tejer la Moda, a lo mejor alguna vez la viste en alguna casa. Y ella además es profesora de tejido y de hecho hoy día nosotros sacamos un video, no sé si alcanzaste a verlo, donde mostramos como distintos faunas y biodiversidad, y eso lo hizo Marina. Una de las cosas que estamos haciendo con ella es justamente la parte gráfica. Así que bacán también se haya podido unir. Tú justo te caíste cuando nos estabas contando, cuando te estabas presentando. Alcanzamos a escuchar que tenías tú también una relación cercana, familiar con la Patagonia. Y hasta ahí llegamos. Yo pasé la primera infancia en Punta Arenas, porque mis padres, mis abuelos vivían allá, toda mi familia. Entonces, mi abuelo trabajaba en el Ministerio de Tierra y Colonización, que antecedió al Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, mi padre trabajaba allá, mi madre, y yo vivía ahí los primeros años, después nos cambiamos a Santiago, pero todos los veranos yo iba a Tierra del Fuego. Entonces yo siempre desarrollé un amor por toda esa tierra y también de ahí nació mi interés por la fauna en particular y por la conservación. Y bueno, a eso me dedico hace ya muchos años. Yo soy de formación ingeniero agrónomo, pero tengo un doctorado en geografía, gestión ambiental y planificación del territorio. Hace más de 20 años en el Ministerio de Medio Ambiente, en la CONAMA primero, y bueno, conozco bien esos ecosistemas y bueno, he trabajado en temas de conservación muchos años. Me alegra del emprendimiento que ustedes hacen. Yo pienso que ese es el camino, claramente. Oye, Jaime, cuéntanos un poco sobre la biodiversidad y la vida silvestre en Patagonia. ¿Cuáles son las cosas que hay? Porque entre otras cosas tú fuiste uno de los gestores de uno de los parques nacionales que hay allá, que no es algo menor. También quizás nos puedes contar un poco de eso y qué es lo que hay en ese parque nacional, para que la gente se imagine un poco qué es lo que tú has visto ahí que te enamoró tanto de esas tierras, como tú dices. Bueno, en Magallanes tiene ecosistemas en bastante buenas condiciones, en el sentido de que son tierras poco intervenidas, poco perturbadas. No es que no tengan nada, porque el ser humano ha llegado a todas partes, y la huella humana está en todos lados, pero en esos ecosistemas la presencia humana se percibe menos. Ha modificado mucho menos el paisaje. En buena parte del territorio no vive nadie. Imagínense ustedes que cerca del 70% del territorio de la parte terrestre de Magallanes está conformado por áreas protegidas. Entonces, donde no vive gente, salvo los guardaparques, y en algunos casos son muy poquitos. Entonces, es un territorio bastante poco intervenido. Pese a tener tantas áreas protegidas, eran terrestres. Hasta fines de los 90 en nuestro país no existían áreas marinas protegidas propiamente tal. Entonces hicimos un esfuerzo para crear las primeras áreas marinas protegidas y ahí surgió una iniciativa de parte de la Academia de la Universidad de Magallanes, de un científico de nombre Jorge Gibbons, que había juntado muchísima información sobre la vida marina, la biodiversidad marina en los fiordos de Magallanes. Y
él nos convenció de que era un gran lugar para crear el primer parque marino, porque allí, en un lugar frente a la isla Carlos III, un poco al poniente del Cabo Flower, que recientemente la viuda de Tompkins donó esa propiedad al Estado chileno, un poco más al poniente, en el medio del estrecho, hay una isla que se llama Carlos III, y en torno a esa isla, todos los años en verano acuden entre 200 y 300 ballenas jorobadas a alimentarse. Son ballenas que vienen de la zona del Ecuador, donde se reproducen, y viajan hasta el estrecho. Bueno, muchas siguen de largo hasta la Antártida, pero hay un grupo que han agarrado la costumbre y se meten ahí y entonces se alimentan, y es un santuario maravilloso, es un lugar impactante. O sea, uno anda allí en catamarán, hay en la actualidad hay servicios de turismo que te llevan allá a observar esos espectáculos que son increíbles. O sea, hay muchísimas ballenas, hay centenares de lobos marinos, unas aves gigantescas, los albatros y los petreles, que son enormes, que son aves oceánicas, pero que entran ahí al estrecho y sobrevuelan la embarcación en que tú estés. Es realmente espectacular. Y allí se creó el primer parque marino, que la Comisión Nacional de Medio Ambiente propusimos que tuviera el nombre Francisco Coloane, por un escritor chileno que en realidad era oriundo de Chiloé, pero que él trabajó y vivió muchas aventuras allí en Tierra del Fuego, en Punta Arenas, en toda esa zona, y escribió muchas novelas y cuentos, y bueno, quisimos hacerle un homenaje por eso, por ese primer parque marino. Pero allí hay ecosistemas muy hermosos, hay paisajes de tundra, de pasto y arbustos, que es donde está especialmente la ovejería, que conviven con avestruces y guanacos, y en algunas zonas montañosas de la parte continental también con grandes felinos como el puma. En Tierra del Fuego no hay puma, pero hay muchos guanacos, una gran cantidad de aves, en un sector que se llama Bahía Lomas, que está al norte de la isla Tierra del Fuego, y en la parte de Tierra del Fuego argentina, en la Bahía San Sebastián, llegan todos los años centenares de miles de aves migratorias que vienen desde el hemisferio norte, volando más de 10.000 kilómetros para alimentarse allí. Entonces es un espectáculo por donde uno vaya. Las pingüineras, que son aves tan especiales. Realmente, digamos, Magallanes tiene muchos atractivos todavía desde el punto de vista de la naturaleza. Es una zona realmente hermosa y bueno, me alegra que ustedes hayan hecho este emprendimiento vinculado a rescatar un producto de la zona y además de aportar económicamente a la conservación. Disculpa, Jaime, quería hacerte una consulta referente a todas estas condiciones que hablas con respecto a Magallanes. ¿Es por lo alejado y por lo poco intervenido por el ser humano en que llegan todas estas especies y vemos todo este espectáculo maravilloso de naturaleza? ¿O es por el clima en particular? ¿Por qué es que se da todas estas condiciones especiales para estas maravillas naturales que nosotros lo vimos un poco cuando fuimos para allá? Bueno, las condiciones que atraen a toda esa fauna que hablamos, como las aves migratorias o las grandes ballenas que migran desde el Ecuador, digamos, eso no es que lleguen allí porque hay pocos seres humanos, sino que porque las condiciones de los ecosistemas les son atractivas. Porque, por ejemplo, en Bahía Lomas, la marea baja muchísimo. Entonces se produce unos bancos de arena
que están llenos de pequeños invertebrados que son un alimento muy apetecido por las aves playeras. Entonces, son condiciones del ecosistema que hacen que se transforme en un lugar apropiado para ir a alimentarse. Lo mismo con las ballenas jorobadas que visitan el estrecho Magallanes. Visitan distintas zonas, pero hay ciertos lugares donde se producen un fenómeno que se llama turgencia, y es que sube agua, hay corrientes que vienen de abajo y suben los sedimentos hacia la superficie, entonces son lugares de mucho alimento, donde hay muchos peces, llegan cardúmenes de peces, entonces ahí llegan las ballenas, porque abren sus bocotas y pueden succionar enormes cantidades de alimentos de una sola vez. Entonces son lugares que tienen ciertas cualidades naturales, ¿sí?, que atraen a esa fauna. El ser humano, bueno, nosotros llegamos después, pues. ¿Cuántos años creen ustedes que llegamos ahí? Hay vestigios que hablan de 14.000 años, ¿sí?, más o menos. Pero esas ballenas están visitando ese lugar hace muchos más miles de años que eso. Lo mismo que esas aves migratorias, ¿sí? Nosotros llegamos después, ¿sí? Nosotros los humanos, los Selkman que habitaron esa Tierra del Fuego, ¿sí?, aprovechaban todo eso. Ellos, digamos, dependían más de la naturaleza que nosotros. Nosotros nos hemos ido separando de la naturaleza, volviéndonos más independientes, entre comillas, ¿sí? A cada rato la naturaleza nos demuestra que no somos tan independientes, ¿sí? Pero en esa época nuestros antepasados estaban muy vinculados a los fenómenos naturales. Su principal alimento era el guanaco, ¿sí? Allí en Tierra del Fuego habían poblaciones probablemente de decenas, si no por lo menos 100.000, 200.000 guanacos que habitaban Tierra del Fuego, porque después fueron reemplazados por las ovejas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, principalmente, porque también hay otro tipo de ganado, pero principalmente ovejas. Entonces, el guanaco vivía allí, en esas praderas, era alimento de los Selkman, que también se alimentaban de productos del mar, ¿sí? Y también, seguramente, no he estudiado esa parte, pero probablemente también de las aves migratorias. Sí, supongo yo, porque deben haber comido todo lo que estuviera próximo a ellos, ¿sí? Claro. Fíjate que una de las cosas que nosotros rescatamos y hemos comentado varias veces y que nos ha comentado tanto Magallanes de la instancia Itamalal, nosotros tenemos la lana Corridel, como Carmen Music, donde compramos la lana Merino, es que justamente ese ambiente, al ser tan limpio, produce una lana que es muy blanca, que es muy limpia, comparado con otros lugares del mundo donde las ovejas están más cerca de sectores productivos, o el mismo ambiente está más contaminado. Y entonces justamente esa característica de un ambiente tan poco intervenido como tú comentas le da una de las características que tiene la lana magallánica, que la hace distinta a lanas de otras partes del mundo. Nosotros le hemos muy blanca. Muy blanca, claro. Nosotros le hemos comentado a las personas que tradicionalmente la lana magallánica se ha comprado para blanquear lanas de otros lugares del mundo. Claro. Y es una de las cosas que la hace muy atractiva, y que no solamente porque nosotros la vendamos, pero que nosotros creemos que la hace especial, que las personas en Chile y en otras partes del mundo puedan tejerla viniendo directamente de la Patagonia, no siendo mezclada con otros productos, con otras lanas, porque es realmente una lana que es distinta, que es particular. Y que en su mayoría se vende como materia prima cruda hacia afuera y no se procesa. Claro, tradicionalmente se ha exportado sin ningún procesamiento salvo su lavado, digamos, ¿no? Porque igual requiere un lavado, tiene grasa, algo de polvo tiene también, lo que efectivamente es muy blanca y no tradicionalmente procesada. Para la industria textil de la zona central, siempre la lana de Magallanes resultaba muy cara como para comprarla para sus procesos industriales, ¿sí? Entonces se abastecían de la lana
de variedades, de razas de ovejas que viven en la zona central y en la zona sur, que es lana más oscura, no tan blanca, y más gruesa y más corta la mecha, que le llaman, el largo de la fibra. Entonces, con eso trabajaba. Bueno, Sí, y digo con eso, que ya, eh, yo no sé si todavía hay alguna industria textil en nuestro país que sobreviva todavía, porque hace décadas estaban a muy mal traer. sí, Se sigue procesando. Acá en Pancha, la hilandería, esa es la lana que procesa, que es la de la oveja de la zona central, que es la Safol, o cara negra, que es como se conoce, y es, claro, una oveja que produce una fibra más corta, más gruesa, mucho más gruesa mucho más gruesa que la merino, Claro, sí, que la cobre que de Magallanes. claro, exacto. Raza, bueno, yo, como les dije, yo soy ingeniero agrónomo y por mi cercanía con Magallanes y con el tema de la ovejería, bueno, también hice muchos ramos de producción ganadera, así que conozco eso de las razas. Y las razas del norte, digamos de la zona central y sur, son como tú dices, ¿m? Lanas más gruesas, pero era lo que estaba más al alcance de la industria textil Sí, nacional, porque la lana de Magallanes, por esas cualidades tan especiales, siempre se exportó y tenía un precio muy, muy alto para la industria textil nacional. sí, sí, sigue siendo así, no, eso no ha cambiado. Y es por eso que mucha de la lana más fina que se venden en Chile no son chilenas, ¿sí? Son la mayoría extranjeras uruguayas, de Australia, de Inglaterra, de lugares donde la producción es más masiva, entonces el costo es menor. Ah, claro. fíjate, una de las cosas que hemos conversado también con Magallanes, con Carmen y con otras personas y que nosotros hemos empezado a estudiar también es eh, el hecho de que la ganadería ovina puede tener un impacto positivo. Y Magallanes nos ha explicado del cuidado de las praderas, etcétera. Y quizás, no sé si eso es algo que tú también nos puedas comentar, nos puedas contar un poco de cómo, el fondo, pues a nosotros siempre nos ha interesado mucho que el producto que estamos comprando y estamos llevando a nuestros clientes tenga un impacto positivo en el lugar de donde viene. O sea, que no se esté destruyendo la naturaleza Por producir lana. por producir lana para hacernos un chaleco. Exacto. Momento, quiero hacer un paréntesis. Me gustaría que Inti explicara quién es Magallanes. Porque Sí, porque quizás la gente que nos está escuchando dice, sí, hay mucha hablando con Magallanes y piensa que está hablando con una región, pero no, está hablando con otra persona. Entonces, por favor, Inti, explica quién es Magallanes y cuál es su importancia dentro de este relato y esta historia. Magallanes Rovira es mi tío abuelo, hermano de mi abuelo, que falleció hace muchos años, Jaime Rovira, quien es padre de Jaime Rovira, que está aquí presente. Entonces, Jaime Rovira aquí presente es mi tío, al cual yo no solamente quiero mucho, sino que es también el que me introdujo mucho al tema del amor por la biodiversidad, que a mí siempre me ha llenado mucho. O sea, tenemos la suerte y el honor de tener un experto en biodiversidad en la familia. Exactamente. Y Magallanes, que él no nació en Magallanes, Magallanes llegó a Magallanes de cuando estaba de niño, así que no se llama Magallanes por esa razón que realmente nos han preguntado, pero Magallanes, él se ha hecho cargo de las estancias que heredó de su padre ya desde hace 40, 50 años. Entonces, Magallanes es quien lleva la estancia Itamalal, de donde viene la lana que nosotros vendimos, la Baby Corriday, y la Wild Shade, que son estas lanas de colores naturales. Cuando hablo de Magallanes me refiero a ese Magallanes. Al tío Magallanes. Al estanciero Magallanes. Claro. Bueno, el ganadero. Es un ganadero que hace ganadería sustentable. Es muy interesante lo que él ha desarrollado. Pero yendo justamente a ese tema, lo que pasa es que nosotros, con todo este afán del ser humano de conquistar la naturaleza y el planeta, forzamos las cosas. Y entonces hacemos cosas que los ecosistemas los perturban, porque los estresa. Entonces,
cada ecosistema tiene sus características propias y lo lógico es que nosotros, nuestras actividades productivas, nos acoplemos a esas condiciones naturales. ¿M? Seamos capaces justamente, yo creo que para allá va la humanidad. ¿M? De coexistir, ¿no? Exacto, porque los ecosistemas pueden sostenernos y nosotros cada vez desarrollamos tecnologías más complejas que son capaces de aprovechar mejor las condiciones que dan los ecosistemas naturales. Entonces, Magallanes, en la zona donde se produce la ovejería, es una zona de tundra, es una zona semiárida, es una zona que produce poco pasto. Entonces no es una zona para ir a pretender producir mucha carne, porque la carne requiere una gran cantidad de pasto para que se transforme en proteína cárnica. Es necesario mucha energía en eso. Entonces no es para ecosistemas semiáridos, de baja producción de plantas, de pasto. Pero sin embargo, existen razas de animales que están adaptados a condiciones así. Sobre todo, por ejemplo, las razas de ovejas que producen lana, porque se ha descubierto ya, bueno, porque como hablamos, el ser humano va cada vez entendiendo más muchas cosas, y entonces hemos aprendido que realmente las razas de ovejas que producen lana, producen más lana cuando están en esas condiciones semiáridas o áridas de frente. Entonces, digamos, esa es una zona que, digamos, que se adapta a razas de ovejas productoras de lana. Disculpa, Ahora, entonces, ¿por qué en el norte, que también son zonas áridas, bueno, ya Chile entero es casi zona árida, claro, ¿por qué en el norte no hay más producción de ovejas en ese sentido, si es que se adaptan mejor a estas zonas áridas y también en el norte hay dificultad de hacer crecer el pasto? bueno, la verdad es que existe producción de ovejería en en zonas áridas de nuestro país, del norte chico también. Y son, De hecho, hay ovejas merinos en el norte. exacto, justamente el tipo de raza que se usa en la zona de Coquimbo es merino, que es de lanas muy fino, muy fino. Entonces, Sí. no, lo que pasa es que es complejo porque uno de los problemas es que nosotros comemos poco cordero, carne de cordero. No somos un país, un pueblo, una sociedad que tenga esa costumbre. Comemos muy pocos kilos de carne de cordero en el año por persona. Entonces eso es una dificultad porque, bueno, No, parece que se nos pegó. Se nos pegó de nuevo. Pero sí, pues acá uno no encuentra cordero en las carnicerías. No. En otras partes de... Ahí ahí aproveché de decir. Que es difícil, que uno en las carnicerías es raro encontrar carne de cordero. En otros países de que producen también lana, es muy común. claro, Es como otra carne más. Bueno, cerdo, pollo y cordero es súper normal. en Inglaterra o en Francia, por ejemplo, se come mucho cordero. Entonces aquí no, entonces es complejo. Entonces tú produces, tienes ovejería y ¿qué haces con el cordero? Tienes dificultades. Es interesante en Magallanes, en los últimos 15, 20 años se ha desarrollado con fuerza también el comercio de la carne de cordero porque se abrió un matadero que cumple las exigencias del pueblo judío. Entonces que tiene una serie de exigencias de cómo tiene que ser muerto el animal y carneado, etcétera. Entonces eso ha abierto un mercado interesante, un nicho, y hoy en día, entonces, para el ganadero de Magallanes, la venta de la carne de cordero resulta tan o más atractivo que la lana. Entonces eso es una complicación.
desde el punto de vista de la sustentabilidad. ¿Por qué creen ustedes? Por lo que yo les decía, porque resulta que para producir más carne requieres más pasto. Entonces, los ganaderos se empiezan a entusiasmar en poner más pasto, en poner fertilizante, herbicida para que esas plantitas crezcan sanas, y entonces empezamos a forzar las cosas. Porque la ovejería de la cual ustedes obtienen la lana que compran para Bagual, es una ovejería extensiva, que no ocupa agroquímicos, ¿ya? Entonces es casi orgánica. El casi es porque, por exigencia del Servicio Agrícola y Ganadero, todas las ovejas obligatoriamente por ley, tienen que pasar por un baño con químicos que previenen una serie de parásitos en la piel. Entonces, es el único químico que se utiliza, pero no va al suelo, no va a la tierra, no afecta a la fauna, es solo para las ovejas, para la piel, para que no agarren esos... ¡Ay, qué interesante! Qué interesante saber todo eso que viene a un poco apoyar aún más y con más background, con más espalda todo el viaje que tuvimos con Inti, con Aucán, de estar allá físicamente, y cómo toda esta parte de lo que nosotros consumimos como tejedores, que es muy lana, tiene que ver mucho con la ganadería. Y eso es muy interesante, cómo se va traduciendo finalmente en, no sé, por ejemplo, los chicos hablaban acerca de el tema de que hoy en día ellos están apoyando a distintas instituciones, el 1%, etcétera, vendiendo los hilados. Entonces, porque quieren hacer un impacto positivo. Pero eso nos hace pensar como consumidores, pucha, si llevamos tantos años tejiendo, ¿cómo ninguna empresa lo hizo antes? Apoyar el medio ambiente, apoyar todas estas cosas, apoyar, no sé, el ser un consumidor un poco más proactivo en el consumo y no depredador del sistema. Claro, bueno, es que eso yo creo que es el futuro, la economía verde, que está asociado al trato justo, al comercio justo, pero también que significa de que sobre todo los que producen obtengan buenos precios, que también Bagual se preocupa de eso, pero también está el hecho, como tú dices, de ser conscientes de la trazabilidad, de los pasos que tiene, de dónde se produce, cómo se produce y cuál es la huella ambiental que esa producción genera. Fíjate que algo que nosotros hemos comentado varias veces y vamos a seguir trabajando en contar más sobre estos distintos aspectos, que normalmente muchas veces se habla que desde la estancia hasta una prenda terminada de lana hay aproximadamente como 10 a 11 pasos distintos. Y cada uno de esos pasos tiene un efecto en la calidad del producto final. Quizá es más cercano y más obvio para uno como consumidor final, si es que la lana se lavó bien o no se lavó bien. De repente uno puede ver una prenda de lana que huele a lana y está a lo mejor con grasa o sucia, o si está felpada o no está felpada. Hay muchas tejedoras aquí que si van a tocar una lana y está felpada se van a dar cuenta inmediatamente, que tiene que ver con el lavado, pero también la calidad de las pasturas que disponen de esas ovejas determina la calidad de la lana que van a producir. Pero también el clima, porque el clima también va a tener un impacto sobre el largo de la fibra, sobre cuánta fibra produce la oveja. Una oveja que a lo mejor está en un clima más cálido no va a producir la misma cantidad de lana que las ovejas que están allá al extremo del mundo con ese clima tan frío. Así es. Eso también y una de las cosas que Magallanes y también Carmen nos recalcaban mucho es que ellos hacían un trabajo muy consciente, que claro, cuando uno está allá empieza a comprender la dimensión del trabajo, ¿no? Porque ellos nos dicen que hacen rotación de las praderas y se preocupan de, como tú dices, de no forzar la cantidad, poner muchos animales en la pradera para no depredarla, pero estamos hablando de 4.000, 5.000 ovejas en
4.000, 6.000, 7.000 hectáreas, que es un trabajo que es arduo, no es cosa de, como se dice, de sacar el perro a pasear en la mañana, son miles de animales en miles de kilómetros. ¿Y qué importancia tiene desde el punto de vista del medio ambiente este trabajo que ellos hacen de cuidar las praderas, de ir rotando los animales, de preocuparse de la calidad de ese pasto? Bueno, ojalá fuera generalizada las buenas prácticas ganaderas en Tierra del Fuego. Naturalmente eso sería muy conveniente. No todos los ganaderos lamentablemente hacen buenas prácticas, porque como les decía, por ejemplo, la ambición de obtener más carne, entonces lleva a algunos ganaderos a poner más animales más ovejas, para que tengan más corderos, y entonces sobreexplotan la pradera. Al sobreexplotar la pradera, no solo la pradera produce menos pasto, sino que la calidad del pasto también va empeorando, porque empiezan a desaparecer. Porque, ¿sabes? Los animales son inteligentes, ya eso nos hemos convencido como humanidad de ello, ¿eh? En los últimos 40 años, porque antes considerábamos que eran todos unos imbéciles, como bien dice. Pero en realidad los animales son tremendamente inteligentes. O sea, se ha demostrado que son capaces de resolver problemas complejos. Pero hay un problema simple que cualquier animal es capaz de resolver. Y es que siempre va a preferir empezar a comerse lo más rico primero. Entonces, aquellas especies de plantas que son más palatables, que son más sabrosas, son las primeras que se comen. Y después siguen con las menos, así van hasta que acaban con todas. Entonces, una pradera que está sobreexplotada tiene poca diversidad de especies de plantas, ¿sí? Y las que le quedan son poco nutritivas. Entonces, es un círculo vicioso. ¿Ah? Carmen, Magallanes y algunos otros ganaderos, entonces eso lo saben hace mucho y han empezado desde hace muchos años a desarrollar prácticas ganaderas que hacen que la diversidad de especies de la pradera se exprese y hayan todas las especies que tienen que haber, ¿eh? Para eso hay que poner menos animales por hectárea, claro, y mejorar muchas técnicas, muchas prácticas, reducir la mortandad de animales. Esos son climas extremos, ¿ah? Porque en invierno nieva mucho, entonces muchos animales sufren del frío, sobre todo en la parte centro y sur de la isla de Tierra del Fuego. Los que están más cerca del estrecho sufren menos. Bueno, porque el mar, el ecosistema marino, modera la temperatura, entonces hace menos frío. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ovejería tiene que adaptarse, la ovejería tiene que adaptarse al ecosistema. ¿Sí? Y el ser humano, entonces, que cría a los animales, tiene que conocer bien cómo funciona el ecosistema y qué es lo que les gusta. Es interesante, yo siempre aprendo mucho cuando voy para allá, porque los ganaderos estudian a los animales, como lo hacían nuestros antepasados. Nuestros antepasados estudiaban a la vida silvestre, entonces se fijaban en qué planta comían y ellos iban detrás y la probaban, veían qué efecto tenía. Y entonces así iban descubriendo el uso de las distintas plantas, viendo a los animales que se alimentaban en la naturaleza. ¿Sí? Jaime, Entonces el ganadero tiene que hacer ese seguimiento. ¿Dónde se refugia de la nieve? Entonces para ayudarle, para que mueran menos cuando hay nevazón. Claro. ¿Cómo ayudarle para que tenga agua y no tenga que recorrer grandes distancias para tomar agua? Entonces, todas esas cosas los ganaderos las van haciendo buenas prácticas que ayudan a tener menos animales sobre una pradera y conseguir entonces que la pradera no se dañe tanto. Dime, Marino. es que tenía una consulta porque, bueno, yo enamorada de Chile, a mí me encanta el norte de Chile y ahora que conocí la Patagonia con los chicos también me encanta mucho. Pero quería preguntarte, de forma ganadera, ¿dónde hay mejores prácticas en torno al cuidado del medio ambiente, de los animales, etcétera,
¿En qué zona de Chile? Porque Chile es tan diverso, es tan extremo. Entonces quería preguntarte qué zona es la que está más preocupada de su biodiversidad, del respeto animal, etcétera. Mira, yo tengo lamentablemente que decirte que las prácticas más sustentables son todavía escasas. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, en la mayoría de nuestros ecosistemas, las prácticas ganaderas no son muy cuidadosas de la biodiversidad. Incluso comunidades ganaderas ancestrales, ¿ah? Porque sabes que lo que pasa es que también nuestros ecosistemas se han ido modificando. Claro. El cambio climático ha provocado cambios en su funcionamiento, en la disponibilidad de la humedad, ¿ah? Y entonces cambian las condiciones y los ganaderos no siempre son capaces de adaptarse. Y si antes ya no tenían buenas costumbres, porque además han pasado tantas cosas, es tan complejo esto. Fíjense que ya los especialistas en conservación hablan que los ecosistemas debieran llamarse socioecosistemas, porque resulta que en realidad el ser humano los ha modificado y vive en esos ecosistemas e interactúa. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con comunidades ganaderas de la zona central y sur. Antes, esas comunidades ganaderas eran inquilinos de grandes fundos. Eran gigantescos fundos de decenas, centenares de miles de hectáreas. Eran personas latifundistas. Hoy en día sus descendientes siguen estando en la élite del poder, pero en esa época eran dueños de grandes territorios y entonces tenían gigantescos rebaños de animales, y ellos entonces tenían distintos mecanismos que para adaptarse, porque como todo era más duro, más difícil, entonces tenían que un poco adaptarse a las condiciones naturales, ¿ah? Y hacían, por ejemplo, ellos, como en esos grandes territorios es muy caro hacer cercos, entonces ellos iban moviendo los animales desde una subcuenca a otra, ¿sí? Y utilizaban, habían ciertos inquilinos que le daban la tarea de moverse por los cordones montañosos e ir moviendo los animales para que no sobreexplotaran una subcuenca. Entonces la mantenían en un lugar y la cambiaban a otra. Si ustedes quieren, más sustentable que en la actualidad. Porque después desaparecieron esos fundos. En buena hora, dirían muchos, entre ellos yo, porque el latifundio era muy cruel con los inquilinos. Los inquilinos llevaban una vida bastante miserable. Pero se terminó el latifundio. Pero esas comunidades de ganaderos, que eran los inquilinos, no mantuvieron muchas de esas prácticas ganaderas porque ya no podían, estaban atomizados. Y entonces han sobreexplotado muchas praderas de nuestra cordillera por muchos años. Y hoy en día esos paisajes están sobreexplotados. Han habido esfuerzos, yo participé en uno hace algunos años con una comunidad ganadera aquí en San José de Maipo, muy interesante, una gente muy linda, antiguos arrieros, y que ellos creían que no iban a aprender nada de nosotros. En realidad nosotros aprendimos muchas cosas de ellos, hay que decirlo, mucho, pero ellos también aprendieron a manejar de un modo más sustentable su ganado. Y fíjate que rescatamos con ello la función del cordonero. Entonces, esas comunidades, porque discutimos con ellos cómo resolver el problema de la rotación sin haber cercos en predios de 9.000 hectáreas. Entonces, ellos se acordaban de sus abuelos que tenían la función del cordonero. Entonces, con eso, ellos rescataron una práctica ganadera que es una buena práctica. Disculpen el relato y esta historia, pero ante tu pregunta, resulta de que si ustedes se dan cuenta, el ser humano
tiene que adaptarse a los ecosistemas, pero también el ser humano va cambiando la sociedad. Entonces, todo complejo. Ustedes saben que el fuego, por ejemplo, Tierra del Fuego completo, pertenecía a una señora que se llamaba Sarah Brown. ¿Sabían ustedes eso? ¿La isla entera? ¿La isla entera era de ella? Era de ella. ¿Ah? Qué loco. Claro, y ella persiguió a los Selkman, mató probablemente a muchos de ellos, y ella estableció una tremenda ovejería gigantesca, que a lo mejor ustedes vieron algunos de sus gigantescos galpones que ya son un monumento histórico. Así es. ¿Ah? Cuando hay uno que está cerca de la Pingüinera, ¿te acuerdas, Marina? Que hay un hotel, un hotel de agroturismo, Sí, y al frente hay un galpón grande, donde Carmen Lustig nos contaba que a ella le pasó, bueno, digamos, ella lo contaba, no lo contaba una anécdota tampoco, pero ella siendo estanciera ganadera mujer y muy joven, le sucedía que ella llevaba, no teniendo, habiéndole dado la estancia de su padre y sus hermanos teniendo otra vida en Santiago, ella se hace cargo de la estancia y ella no tenía galpón de esquila, que como nos contaban unos esquiladores un par de semanas atrás, que tuvimos otra conversación, es el lugar donde se realiza la esquila y hay toda una dinámica dentro del galpón de esquila. Entonces ella tenía que arrendar el galpón de esquila de la explotadora, que se llamaba la empresa, ¿no? Ya estaba ese gran galpón, donde ella cuando llegaba siendo mujer, los esquiladores se negaban y se subían al techo. Y no le esquilaban la oveja, y ella tenía que, ella con su peón, como dice, empezar a arrear los animales y empezar a esquilarlo, hasta que los otros, digamos, ya se dieron cuenta que la señora no se iba a dar por vencida, y bajaban y empezaban a trabajar. Y ella nos contaba que eso le pasaba por años. Y ese galpón que estaba ahí, que era justamente uno que nosotros vimos, que era de la explotadora. Oye, Seguro. pero digamos que toda la ganadería tiene un impacto sobre el medio ambiente y va a depender mucho de cuán sustentable o no sean las prácticas de los ganaderos. En comparativa con otros tipos de ganadería, la ganadería ovina, ¿en qué se diferencia? ¿Qué beneficios o ventajas o desventajas tiene en comparativa con otros tipos de ganadería? Claro, bueno, es que lo que pasa para esos lugares donde se produce muy poco pasto, es la ganadería más apropiada, más, más sostenible, más apropiada a lo que el ecosistema es capaz de generar. Porque tú no vas a poner vaca, ¿no es cierto?, que requiere una cantidad enorme de pasto para poder producir leche o carne en un lugar que produce tan poco pasto. Es muy poco sustentable. ¿Sí? Y además, esos animales tan grandes afectan bastante los suelos, provocan bastante daño al suelo con sus pisadas. Ustedes saben que los guanacos, por ejemplo, que son propios de esos ambientes de tundra, los guanacos tienen un cojinete en sus patas, que entonces que produce muy poco daño sobre lo que pisan, porque tienen caminan con unos colchoncitos que tienen en las patas. Entonces, como son ecosistemas muy frágiles, porque los ecosistemas de montaña en general, donde hay tundra, también en general, son ecosistemas con una cubierta vegetal muy escasa. Entonces, animales muy grandes destruyen con mucha facilidad la parte superior del suelo. La ovejería, Katy, en esos territorios, en esos ecosistemas, es como más propio, ¿no? Es más conveniente que otras, ¿no? Y si además lo haces con buenas prácticas, entonces está al otro lado. Y una vez tuve una discusión con Douglas Tompkins, hace años atrás. Él estaba vivo, una gran persona, él, que además le dio a nuestro país muchas áreas protegidas en muy buenas condiciones, y además se las entregó al Estado chileno, pero ya con planes de manejo y muy ordenadas, ¿no? Y yo me acuerdo
recuerdo que tuve una conversación con él, yo estaba en la Comisión Nacional de Medio Ambiente, porque él estaba recién emprendiendo un área protegida de Chacabuco. Entonces tuvimos una discusión porque Douglas Tompkins, por ejemplo, allí había eliminado todos los cercos y había sacado todas las ovejas. Y eso había provocado mucha resistencia y mucho reclamo de la comunidad de Aysén. ¿Ah? Claro. Y él se le daba risa, y bueno, a mí también me daba un poco de risa, porque ¿y qué te importa lo que él haga en su territorio? Pero los ganaderos y la comunidad lo encontraban un pésimo ejemplo. ¿Ah? Fíjense ustedes. Yo lo encontraba fantástico, porque bueno, en realidad estaba de acuerdo con él, porque él decía que la gracia era de que él quería que hubiera un área protegida de una zona de pradera, porque no habían áreas protegidas que tuvieran ese tipo de paisaje. Porque no sé si ustedes saben, pero en general las áreas protegidas de nuestro país está en lugares que nadie se interesaba. ¿Ah? Aquellos lugares que no tenían ningún interés productivo, ¿me entendí? Entonces esos enormes propietarios de tierra que tenían centenares de miles, entonces donaban al Estado una parte para que, bueno, como no había interés, y también el Estado regalaba a los colonos, tanto en Magallanes como en Aysén, como en la zona norte, regalaba a quienes se interesaran en producir, pero aquellos terrenos que, entre comillas, eran productivos. Los otros, entonces, los transformaba en áreas protegidas. Y eso hace de que no existiese un área protegida con una pradera. Entonces Tom compró la hacienda Chacabuco en la ribera del río Báquer, en Aysén, y quiso que fuera un área protegida de una pradera que no existía en el sistema de áreas protegidas del Estado. Y sacó a la oveja y sacó los cercos. Me parecía fantástico. Sí, lo único que yo discutía con él es que él creía que todo Aysén y todo Magallanes tenían que ser un gran parque nacional y que tenían que eliminarse las ovejas, sacarse todo el ganado, y que si el Estado chileno hacía eso, iba a ser un ejemplo mundial y iba a ser la octava maravilla del mundo. Y que eso era muy fácil, que el Estado tenía que comprar todas las estancias como hacía él, sacar a todos los cercos, sacar a todas las ovejas. Entonces yo le decía de que eso no era viable, que yo encontraba que él lo que él había hecho con la hacienda Chacabuco lo encontraba muy bueno, fantástico, porque bueno, porque había que proteger un lugar que tuviera un ecosistema como ese, de pradera. Pero otra cosa es eliminar la ganadería de Aysén y Magallanes, porque hay una sociedad que está culturalmente vinculado a eso. Entonces, son socioecosistemas. Tú no puedes eludir que está el ser humano. Entonces yo le decía que lo que él debiera hacer es comprarse otra estancia parecida o en la misma estancia Chacabuco, demostrar que se puede hacer ganadería sustentable. ¡No! Claro. Porque además él era así como, su opinión era, te das cuenta, no escuchaba. Golpeaba la mesa, decía, ¡no! Eso no es posible. No existe la ganadería sustentable. Porque tú estás introduciendo un animal extraño y modificando las condiciones naturales. Eso nunca va a ser sustentable. Bueno, yo no creo eso. Yo creo que sí tenemos que aprender a convivir con la naturaleza y que es posible la ganadería sustentable. Eso se ha demostrado. Y allí algunos ganaderos que ustedes le compran lana en Tierra del Fuego, como Magallanes, desarrollan una ganadería sustentable. O sea, en que mantienen una muy baja carga animal, no persiguen a la fauna silvestre, no contaminan, no afectan el entorno y mantienen entonces la flora y la fauna propia de esos ecosistemas, produciendo además
lana y carne de ovina. Entonces, eso es viable, y es viable en todos nuestros ecosistemas, es viable. También nosotros, como les conté, lo pudimos demostrar acá en San José de Maipo. Si quieren detalles pueden ver un sitio web del GEF Montaña, que ahí salen muchos videos y se muestra esto que yo les conté. Pero eso es viable en todo nuestro ecosistema. El tema es Oye, Jaime, simple, pero se puede. ¿cómo ves tú la situación del cambio climático en la Patagonia y en Tierra del Fuego? ¿Qué impacto crees tú que va a tener en la producción de lana? Porque Sí. ahora que a lo mejor las tejedoras y tejedores que están en distintos lugares de Chile les gusta esta lana, creo que en buena medida nos tenemos que empezar a cuestionar, bueno, ¿qué va a pasar de aquí a 20 años más? ¿Va a seguir habiendo ganadería con el cambio climático o no? Sí, ¿Cómo o sea, deja está ya? claro. O sea, para empezar, el ser humano seguimos viviendo. Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos, ¿m? Adaptarnos a las nuevas condiciones del cambio climático. Se prevé que para esa zona va a aumentar la pluviosidad, es decir, la lluvia caída va a ser mayor. Al contrario de lo que va a ocurrir o ya está ocurriendo en la zona central, la zona norte del país donde ocurre el invierno boliviano, y en el extremo sur, en Tierra del Fuego, van a aumentar las lluvias. Ahora, las lluvias principalmente ocurren en invierno, entonces significa mayores nevazones. Entonces, esa es una dificultad para la ganadería, que tiene que ser capaz de sortearla, tiene que desarrollar prácticas ganaderas que le permitan adaptarse a esa nueva situación en que va a haber más pasto y por lo tanto bien para el ganado, hay más alimento, pero va a haber más, probablemente más nevazones, más tormentas de nieve, es muy probable. Oye, y tú que conociste Tierra del Fuego desde tu niñez, ¿cómo, ¿cómo te gustaría ver a ti la ganadería, la producción de lana en Magallanes? ¿Cómo te Bueno, gustaría que continuara? bueno, me gustaría mucho que se difundiera ampliamente la ganadería sustentable, existiera un estímulo por parte del Estado para ese tipo de ganadería, un apoyo, y la mayoría de los ganaderos que se sumen a esos esfuerzos de convivir con la naturaleza y producir de acuerdo a esas condiciones de la naturaleza, que no significa, fíjense, ganar menos, sino que es hacerlo diferente, ser más efectivos, ¿ah? Más eficientes, ¿ah? Y además, sin duda, que los mercados internacionales y también de a poco nuestros propios mercados internos van, digamos, también de algún modo haciendo más rentable la venta de productos sustentables, la economía verde. Me gustaría ver un Magallanes metido en la economía verde, porque Magallanes tiene una gran oportunidad, porque es preponderantemente natural, con muy baja degradación, muy baja contaminación. Entonces puede fácilmente tener como un sello de origen, un certificado, ¿cómo que se llama eso digamos, Una casi todo denominación de una denominación de origen, o sea, hacer prácticamente, ellos pudieran proponerse de que todo lo que se produzca allí tiene que ser sustentable. Hay territorios en nuestro país que ya se han planteado ese objetivo, ¿ah? Copiando iniciativas de otros países. Hay comunas, hay municipios de nuestro país que se han propuesto fomentar que todo lo que se produzca en su territorio provenga de prácticas sustentables. Eso debiera ocurrir con Magallanes, ¿ah? Que la salmonicultura no se desarrolle de un modo tan
depredador como ocurrió en la zona de los lagos de Ten, ¿no? Y entonces ese desarrollo de un modo sustentable, ¿no? Eso significa con buenas prácticas y mucha fiscalización. Lo mismo la producción de hidrógeno verde, ¿no? Que suena muy bonito, pero tiene que hacerse bien, porque ustedes saben que, como les expliqué al principio, allí hay muchas carreteras de aves migratorias que vienen desde muy lejos, ¿no? Y que entonces hay que estudiar bien por dónde pasan para que no se vean afectadas por los parques eólicos que pretenden generar energía para producir hidrógeno verde, ¿no? Entonces, todo debe pensarse allí con esa mirada, con ese enfoque. Y es más fácil porque es un territorio menos intervenido, ¿no? Claro. Entonces, eso, si las autoridades, si la comunidad se lo propusiera, yo creo que sería algo alcanzable y que le debiera dar mucho bienestar a toda la comunidad allí, ¿no? Ese es mi sueño, ¿ah? Un Magallanes verde, donde prime la economía verde, donde prime la producción sustentable. Sin duda es absolutamente viable, más que otros territorios de nuestro país, aunque en nuestro país todavía es posible hacer eso en muchas partes, pero en Magallanes en particular. Además que los magallánicos tienen un sentido regionalista, una bandera propia, un orden. Ahí está. Sí. Por eso es importante que nosotros, yo creo que con nosotras como consumidoras tenemos que exigir y pedir y elegir esas cosas que apoyen ese camino finalmente. Claro. Sí, pues, y de ahí la importancia que el origen de esta empresa sea tenga una marca súper fuerte sobre estos temas, ¿sí? Sobre que la lana de donde venga, de la estancia de donde venga nuestra lana, trabajen bajo sistemas con bienestar animal, con ganadería sustentable, y además tenemos también como el orgullo de haber sido invitados también a participar de proyectos de la región que van enfocados a una industria textil con una base sustentable. Entonces es súper bacán que una fibra tan humilde como la lana pueda ser de un impacto tan grande. Así que como con la lana podemos también aportar hacia una economía mejor, ¿no? Mejor para el planeta. Y también con la lana y con Bagual vienes a decir, oye, es posible. No es necesario traerlo de otro lado, no es necesario traer la materia prima, o sea, nosotros podemos generar esto aquí. Claro, sí, exacto. Se puede, es posible, pues. Y claramente si un proyecto vinculado a la ovejería en Magallanes tiene tremendo impacto porque la ovejería sigue siendo todavía una actividad muy importante en esa región. Sí. Sí, y como tú dices, lo puede continuar siendo durante mucho tiempo si se hace de la manera correcta. Claro. Porque podría establecerse no solamente como un motor económico, sino que además como un motor económico que funcione como un buffer, como que al mismo tiempo cuide grandes extensiones de territorio, permitiendo que en muchos lugares la biodiversidad de la vida silvestre vuelva a restablecerse, ¿sí? Donde tú dices ha sido sobreexplotada y maltratada durante muchos años. Eso es algo muy particular de esta ganadería. Claro que sí, por supuesto que existe esa oportunidad, sin duda, de una región mucho más sustentable. Oigan, me van a perdonar, pero yo me tengo que ir. Sí, ¿no? Sí, lo voy a invitar a que cerremos. Exactamente, que vayamos cerrando. Muy bien. Sí. 1.000.000 de gracias, Jaime, Sí, por participar. Yo creo que, nada, yo
he conversado obviamente de estos temas mucho tiempo contigo, pero cada vez que conversamos siempre aprendo cosas nuevas y salen otros temas. Así que en una de esas yo creo que te vamos a invitar en otra oportunidad, ¿no? Oye, yo por lo menos no me voy a sacar de la cabeza la imagen de los guanacos caminando con un colchoncito. Con el modillo, sí. Muchas gracias, Jaime, un gusto conocerte y qué rico que estuviste acá una vez más informándonos a las tejedoras y a los tejedores de todo lo que hay detrás del mundo de la lana, que es muy ganadero, y es muy importante conocerlo también para finalmente ser consumidoras más conscientes de lo que estamos comprando, consumiendo y eligiendo. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Las personas están... La Eli, hizo su tesis allá con los guanacos, así que sabe de los colchoncitos. Que pues ahí que le encantó la entrevista contigo. Así que... Aucán mandando saludos, ¿ah? Saludos, Aucán. Sí, Aucán. Así que sí, muchos saludos mandan, así como muchos corazoncitos, mucha gente le gustó lo que conversamos, siempre tratamos de traer a la mesa esta historia, la historia detrás de la madeja, para que las personas también puedan conocer. Oye, aviso de utilidad pública, el día domingo es el cumpleaños de Aucán, así que va a haber un concurso especial Flash ese día, así que tienen que estar atentos desde la mañana, porque no va a ser un concurso como cualquier otro, sino que va a ser un concurso distinto. Y el 8 va a ser se celebra el Día Internacional de la Mujer, así que también vamos a tener un live ese día. Vamos a tenerlo con Camila Quinteros, que ella es acondicionadora de Billón. Hace un par de semanas atrás, Jaime, tuvimos un live también con una pareja que ellos son esquiladores y de hecho viajan por todo el mundo esquilando. Participan del equipo chileno que va al Mundial de Esquí. Al Mundial de Esquí de Acondicionamiento de Bellota. Sí, fue un súper deportistas. Sí. Y vamos a estar hablando con Camila y con otra mujer, ambas que están en el mundo de la lana, y vamos a estar conversando, en este caso va a estar Katy y Marina conversando con ellas, sobre las mujeres que en el mundo de la lana, cuáles son esos espacios que ocupan, cómo es que lo ven, cómo ha ido cambiando en el tiempo. Creemos que también es un tema interesante. A final de mes vamos a estar en Santiago en una venta presencial. Di la verdad, Oscar. A final de mes vamos a estar en una venta presencial, ya les vamos a confirmar dónde, pero se vienen muchas cosas. No se lo pierdan porque probablemente va a llevar un patrón que lancemos por ahí. Sorpresa, sorpresa. ¿Ya? Y también van a ver algunos colores nuevos que entretenidos a partir de la próxima semana, que Katy tiene en las pollitas. Así que no se pueden perder esas cosas. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Jaime, por su tiempo. Esta semana. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao. Fin de...